A la segunda ronda de comunicaciones de esta mesa de prevención, participación y socialización. Ya sabéis que tenemos 15 minutos por comunicación y después otros 15 minutos para las preguntas. Recortamos el tiempo de las preguntas, como empezamos tarde, son las 7:07. La primera comunicación nos la trae Isabel Cristina Puerta de la Fundación Universitaria Luis Amigó de Medellín. Factores no genéticos asociados al trastorno disocial de la conducta en adolescentes del Valle de Aburrá. Pues tiene la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, entonces volvemos a retomar el tema del trastorno disocial de la conducta y la idea es que tengamos un recuento de cuáles son esos factores de riesgo no genéticos que se pueden asociar a la aparición de este trastorno. Vengo de la Fundación Universitaria Luis Amigo de Medellín, Colombia. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Voy a partir de una premisa y es que tanto los aspectos biológicos como todo lo que tenga que ver con el ambiente se unen de una manera prácticamente indisoluble en el ser humano. Es decir, que por más que de alguna manera queramos diferenciar entre aquello que puede obedecer a factores sociales o a factores ambientales, no podemos dejar de desconocer que también existe un punto de vista muy importante que tiene que ver con lo genético, que de alguna manera será la que pueda explicar, probablemente no hoy, pero sí en pocos años, a un mediano plazo, la que pueda explicar muchos de los trastornos en salud mental. El que lo pueda explicar y que hoy no lo haga de esa manera, tal vez obedece a que las investigaciones no tienen la mayor sensibilidad para nosotros poder encontrar cuáles sean los genes específicos que puedan explicar los diferentes trastornos mentales. Vamos a hablar entonces del trastorno disocial de la conducta. Es un para que lo consideremos un trastorno es porque la sintomatología tiene un patrón repetitivo, es persistente en el comportamiento en el que se violan los derechos básicos de otras personas o las normas sociales, que son propias y específicas en las diversas edades. Entonces, para que hablemos de esos factores de riesgos, lo voy a ir haciendo tal vez a través de algunas preguntas y tratamos de darle la misma respuesta y allí conocer específicamente qué sería como lo más importante a tener en cuenta. Entonces, si vamos a hablar del trastorno disocial de la conducta, una de las preguntas que nosotros nos podemos hacer es si ese trastorno de la conducta se provoca por el ambiente o es un problema específicamente de aprendizaje. Es decir, lo aprendemos o el mismo ambiente es el que nos puede favorecer el que desarrollemos este tipo de trastornos, este tipo de conductas que se consideran como un trastorno, y si esta pudiese ser una de ellas, pues vamos a considerar que desde temprana edad se van caracterizando ciertas conductas específicas en estos jóvenes que si se hace una mirada retrospectiva, pues es muy probable que los padres de familia, la mamá, el tutor, el cuidador, pues pueda considerar que desde bebé había un patrón de conducta muy particular. Por lo tanto, allí nosotros podemos considerar que no necesariamente sea aprendido, sino que el ambiente lo puede favorecer ciertas condiciones que desde que se nace allí se puedan tener. ¿Qué nos encontramos con estos jóvenes? Nos encontramos una serie de conductas, serie de síntomas en particular. Entre ellas empezamos a encontrar unos jóvenes que desde temprana edad empiezan a presentar problemas académicos, no les va bien en los estudios, son personas que no respetan a los demás, no respetan las normas sociales, se caracterizan por agresiones interpersonales, tanto físicas como relacionales, temprano inicio de consumo de sustancias de manera muy temprana, son desafiantes, pueden tener conductas de robo, se puede observar crueldad con los animales y obviamente pues la presencia de los comportamientos antisociales. Como estamos hablando de jóvenes adolescentes, pues vamos a hablar no de conductas antisociales, sino de conductas disociales. Todo lo que tenga que ver con el término de antisocial lo dejamos para los adultos y lo asociamos más con un trastorno de personalidad. Entonces,
Un aspecto importante a considerar es si esa presencia de estos trastornos y de estos síntomas están presentes antes de los 12 años. Si son presentes antes de los 12 años o se presentan de manera posterior. ¿Por qué con los 12 años? Si es porque nosotros podemos considerar que si se tiene desde temprana edad, vamos a considerarlo como una evidencia que lo que allí lo puede explicar son unos factores predisposicionales, es decir, está mucho más arraigado la presencia y probablemente vamos a tener mayores dificultades con los procesos de intervención de estos jóvenes. Con respecto al trastorno de conducta, entonces es importante tener claridad desde cuándo se inician las dificultades del comportamiento. Tenemos entonces que es muy probable que haya una vulnerabilidad temperamental, son adolescentes que desde muy temprana edad manifiestan dificultades en el temperamento y que esos problemas temperamentales llevan a que se dé como ciertos patrones en las pautas de crianza con respecto a esa manera de comportarse, aún incluso siendo un bebé. Otra de las preguntas es, y que me la hago, es si ellos han consultado antes. Usualmente lo que uno se puede encontrar con estos adolescentes es, si bien pueden los padres de familia no haber consultado y no haber asistido donde el psicólogo o donde el médico por este tipo de comportamientos, sí muy probable que hayan unas quejas por parte de los padres de familia o de los cuidadores y que nos encontramos en los adolescentes que tienen el trastorno disocial de la conducta. Hay una alta probabilidad que se presente un trastorno por déficit de atención con hiperactividad previamente y que se considere que también se presenta un trastorno por negativismo desafiante. Es decir, vamos encontrando que hay un patrón estable y es un temperamento difícil, un bebé con un temperamento difícil. Posteriormente hay una presencia de un diagnóstico de un trastorno por déficit de atención con hiperactividad. A este se le suma un trastorno por negativismo desafiante y esto nos puede llevar a un trastorno disocial de la conducta. En el 31% de los casos, el trastorno por déficit de atención puede persistir hasta la adultez y allí ya el trastorno por déficit de atención terminará siendo un trastorno residual, lo conocemos como un trastorno residual. En el déficit de atención con hiperactividad, para que lo podamos considerar un trastorno, pues tiene ciertas características y ciertos requisitos que se deben de cumplir, entre ellos la edad para hacer el diagnóstico. El TDAH no se debe diagnosticar antes de los 7 años, sino posterior a los 7 años. Previo a los 7 años, pues uno lo que puede encontrar serán cierto tipo de conductas de una sobreactividad, pero no necesariamente un diagnóstico por déficit de atención con hiperactividad. Si tenemos un sobrediagnóstico del mismo, probablemente los procesos de intervención no sean los adecuados y por lo tanto, pues los resultados esperados con los procesos de intervención pues no sean los óptimos, no sean eficaces ni tampoco sean los esperados. Entonces, cuando digo qué podemos esperar desde antes como un factor de riesgo, es la presencia de otros trastornos de conducta, también conocidos, pero es el déficit de atención y el trastorno por negativismo desafiante previamente. ¿Quién es este joven hoy en día? O sea, ya tenemos como unos antecedentes y posterior, ¿quién es él hoy? Entonces empezamos a encontrar que después de evaluar estos jóvenes, nos encontramos que ellos presentan un coeficiente intelectual bajo. Cuando hablamos de un coeficiente intelectual no estamos hablando específicamente de inteligencia, sino de la capacidad de rendir académicamente y por lo tanto pues vamos a encontrar problemas para la consecución y los logros de los objetivos académicos. Eso es específicamente lo que se evalúa, lo que se tiene en cuenta y por lo tanto se puede encontrar una asociación con la presencia de un funcionamiento cognitivo que no sería lo esperado, porque con ellos encontramos problemas relacionados con el funcionamiento de los lóbulos frontales, problemas en memoria y hace que entonces esa esfera cognitiva se vea alterado en varias dimensiones como tal. Es lo que vamos encontrando con ellos. Muy bien.
Con respecto a este coeficiente intelectual, encontramos particularmente que hay una dificultad en todos los aspectos evaluados, pero a nivel verbal, más que desde lo manipulativo, desde lo verbal encontramos que ellos tienen dificultades para comprender las normas sociales, para comprender proposiciones lógico-matemáticas complejas, y hay una disminución entonces en la capacidad de aprendizajes académicos que estén relacionados con el lenguaje, lo que lleva y hace que una consecuencia sea la deserción escolar. Nos va mal académicamente y uno lo que encuentra pues es que desertan rápidamente de la escuela. Durante el embarazo y el parto, ¿qué fue lo que se presentó? Y se encuentra que hay unos factores de riesgo prenatales, hay factores de riesgo perinatales, que allí pueden estar asociados con la presencia del trastorno de conducta. Se habla de la epilepsia, que se relaciona con el trastorno de la conducta y específicamente con síntomas de agresividad como tal. En antecedentes de salud, encontramos que hay una similitud entre las conductas que se observan en este trastorno y toda la alteración en los adultos con alteración de las funciones de los lóbulos frontales. Entonces siempre se ha pensado en una disfunción cerebral más de tipo frontal, tipo caso Finas-Gates, que es como el caso más conocido cuando vamos a hablar de las alteraciones de los lóbulos frontales. Otro tiene que ver con los antecedentes familiares, que encontramos allí con ellos en los antecedentes familiares, y es que cuando se hacen estos análisis hay una alta probabilidad de tener unos padres con la presencia de trastornos de conducta disocial, siendo jóvenes, o un trastorno de la personalidad antisocial, ya ellos como adultos. Hay una mayor probabilidad de que sus hijos puedan presentar un trastorno de conducta. Este sería, si bien esta corta conversación es de factores no genéticos, lo que se puede considerar aquí es que haya algo genético que sea lo que pueda explicar la aparición del trastorno disocial de la conducta. Bueno, y en la estructura familiar uno encuentra que hay unos patrones, unos modelos paternos desviados. Encontramos que hay una situación económica que es usualmente baja, con un nivel educativo que también está bajo, que tiene que ver, y es la única que se relaciona con los coeficientes intelectuales bajo, y que se asocia la violencia y se considera pues que eso trae consecuencias como la desaparición de la familia extensa. Hay una mortalidad de los padres, de la figura paterna como tal, y un incremento entonces de la ausencia de esta figura. ¿Qué es lo que nosotros requerimos ya para finalizar? Y es tener en cuenta y conocer cuáles son esos factores de riesgo para la aparición del trastorno disocial de la conducta, de tal manera que podamos hacer los procesos más que de intervención, buscaríamos cómo podemos nosotros prevenirlos. Y tenemos, si vamos a mirar desde los antecedentes familiares, pues serían más asesorías de tipo genético. Se buscaría que las personas que tengan un diagnóstico con un trastorno de la personalidad antisocial no tuviesen hijos. Sería algo muy difícil, pero sería algo que pudiese orientarse hacia allá por la alta probabilidad de que se presenten en sus hijos este tipo de problemas. En la infancia y en la adolescencia es evitar la desescolarización. Ella viene como consecuencia de un bajo coeficiente intelectual y obviamente pues de los problemas académicos que allí se generan, que se atiendan todos los problemas del lenguaje en la infancia, problemas del lenguaje y de la comprensión, que se mejore la alimentación y las situaciones de vulnerabilidad a las cuales están expuestos los estratos socioeconómicos bajos, y que de alguna manera pues se pueda fortalecer toda la estructura familiar con todas las pautas de crianza que allí se requieren. Y ya finalmente con los adolescentes, adicional sería hacer todo un proceso de intervención, además de lo que les acabo de mencionar en la infancia, un proceso de intervención para el desarrollo de las habilidades sociales, que puedan aprender a brindar soluciones a los problemas que se les puedan presentar. Es eso lo que tenía para presentarles con respecto a los factores de riesgo para poder hacer procesos de promoción y de prevención, más que de intervención. Muchísimas gracias. Gracias, Isabel. Vamos a pasar a la segunda comunicación.
Bueno, segunda comunicación de esta segunda parte. Yo como vengo a otra mesa... Bueno, nos la trae Abel Vaquero desde Castellón, Proyecto Amigó de la Fundación Amigó, control de impulsos e intervención en trastornos por uso de sustancias en comunidad terapéutica del Proyecto Amigó. Le tienes que dar más. No, es que casi me sentaré si tengo que darle... Pues. Perdona por... Sin problemas. Porque me es incómodo el... Vale. Voy a intentar explicaros un poco lo que hacemos desde la Fundación Amigo y una investigación que hemos empezado a desarrollar en este año para valorar aspectos de la efectividad de los tratamientos que llevamos a cabo. No sé si conocéis la Fundación Amigo. Empezamos en el año 92 en la ciudad de Castellón, prestando atención integral a lo que son problemas de adicciones. Adicciones tanto tóxicas como adicciones, digamos, no tóxicas, ¿no? Nos centramos en un modelo de intervención grupal, individual y también atendemos a familias. Nuestra metodología de trabajo se basa en la pedagogía amigoniana y en los principios, la metodología de Proyecto Hombre. Toda esta intervención la articulamos en tres dispositivos. Uno es la vivienda tutelada, otro el centro de día y otro es la comunidad terapéutica, que es el que me voy a explicaros un poco más a continuación. ¿Vale? Dentro de, independientemente de los tres dispositivos, tenemos un plan de intervención que se articula en 5 áreas. Un área sanitaria, familiar, sociolaboral, educativa de tiempo libre y un área psicológica. Pensamos que con todas estas áreas abordamos lo que es la globalidad de las personas que atendemos. La comunidad terapéutica me parece también interesante que no fuera todo tan abstracto y conocierais un poco físicamente el espacio, ¿no? Es una vivienda, una villa, está a las afueras de Castellón, donde atendemos a unas 30 personas. Estas 30 personas acuden derivados siempre desde la Consellería de Sanidad, digamos que tiene una plaza por los organismos sanitarios, políticos, por decirlo de alguna manera. Son personas mayores de edad todos, con algún trastorno por consumo de sustancias. Atendemos a personas con patología dual, ¿no? Estas personas vienen a la comunidad y ¿qué hacemos con ellos? Pues pretendemos que inicien un proceso de rehabilitación, de deshabituación, que mantengan la abstinencia o empiecen a mantenerla estando con nosotros, y a nivel ya de intervención, digamos, más personal, más terapéutica, que empiecen a instaurar lo que son hábitos saludables, independientemente de la abstinencia. La abstinencia es un objetivo más dentro de los otros objetivos que componen el programa, ¿no? Una adquisición de valores, de habilidades, de actitudes positivas a la vida. Y como os decía antes, la intervención la realizamos desde una manera grupal, individual, en un régimen residencial. Residen ahí las 24 horas del día. ¿Vale? Un poco en síntesis, somos un equipo terapéutico con unos instrumentos terapéuticos en un entorno que es la comunidad terapéutica y pretendemos dar un tratamiento. Y el objetivo último del tratamiento es conseguir, digamos, un ser, una persona integral. Pensamos que recupere los valores en este proceso de adicción, de consumo de sustancias, puede haber perdido o no ha tenido, ¿no? También desde la comunidad nos planteamos cosas. Estamos interviniendo con personas y es inherente al proceso de intervención el plantearte cuestiones sobre tu tratamiento, sobre lo que estás haciendo, ¿no? Nos planteamos hipótesis, y una hipótesis que nos planteamos es si realmente nuestro tratamiento es efectivo. ¿Qué estamos haciendo? La evolución que hacemos con los pacientes, ¿qué conseguimos? Es evidente que la abstinencia es un objetivo que es cuantificable. Con reactivos de tóxicos, pues puedes evidenciar que una persona lleva 6 meses, 3 meses sin consumir una sustancia. Pero ¿y todo lo demás?
todo lo demás, lo que son los valores, lo que es la relación con los demás, el autocontrol, y nos planteamos empezar a intervenir, a valorar estos aspectos. Y un aspecto que nos parecía que es inherente, ¿no?, a todos los trastornos por consumo de sustancias, que es inherente a muchos trastornos mentales, es la impulsividad. La impulsividad es un rasgo de personalidad que está presente y determina el curso de muchos trastornos por consumo de sustancias, ¿no? La impulsividad... Paro. ¿Cubre el ruido de fondo? Lo que tú quieras. No, continúo. Yo te lo quito. No. Tú como los árbitros, Vale. 2 minutos. Vale. La impulsividad, principalmente las áreas de estudio, es la neurobiología, las ramas de psicología de la personalidad, la psicología tal cual y digamos, enfoques educativos, ¿no? Si cogemos un enfoque más neurobiológico, la impulsividad es un desajuste entre ciertas estructuras conectadas entre el núcleo accumbens, el lóbulo prefrontal, donde la dopamina, el neurotransmisor, juega un papel determinante, ¿no? Nosotros nos centramos más en aspectos psicológicos, ¿no?, entendiendo la impulsividad como un rasgo de personalidad que está presente en múltiples conductas y llevado a un extremo en conductas bastante disfuncionales, como es los problemas con la ingesta alimenticia, los problemas de agresión, los problemas de realizar un uso inadecuado de las nuevas tecnologías, problemas también de tipología más de salud mental, como por ejemplo pues la violencia paternofilial, que se produce bastante pues, en trastornos disociales que han comentado, en trastornos antisociales de personalidad también, la esquizofrenia, agresiones sexuales, etc. La impulsividad es el rasgo que queríamos evaluar, pero ¿cómo lo evaluamos? Hacía falta encontrar un instrumento que se adecuase a la particularidad que tenemos en la comunidad terapéutica, al perfil de paciente y que fuera también sencillo y validado, ¿no? Dentro de los diferentes instrumentos que existen hay un montón, hay escalas, hay baterías. Las más importantes son el Dickman, el Dickman Impulsivity Inventory, el Aggression Questionnaire de BARS, pruebas de personalidad como el MPI-2, el Milon-3. Nosotros consideramos que el instrumento que más se adecua a la realidad de comunidad terapéutica es el BIS-11, la escala de Barrat de impulsividad. ¿Vale? Barrat conceptualiza la impulsividad en 3 subrasgos de personalidad. Un rasgo cognitivo, digamos la impulsividad cognitiva, las conductas poco reflexivas a nivel de cognición, la impulsividad motora, digamos las conductas también poco reflexivas a nivel de actuación motora, y la impulsividad, digamos, de no planeada o de planificación, es la organización del tiempo, del futuro. A la vez que utilizamos el Barrat, utilizamos también una breve encuesta psicosocial para recopilar datos de los usuarios, datos sociales, médicos, académicos que nos hagan falta para el estudio, y realizamos un estudio prospectivo. Tenemos, creo que eran 33 personas. Al mes de ingresar en el programa, pensamos que un mes es un periodo de tiempo suficiente para que el cerebro, digamos, se neuroadapte, se desintoxique, la medicación empiece a funcionar. A los 3 meses, que es, digamos, un periodo de corte en el tratamiento, y a los 6 meses cuando finalizan el tratamiento. El único criterio de exclusión que hay en las personas que podían participar es tener algún tipo de trastorno mental grave o deterioro cognitivo que no permitiese el poder pasar las pruebas, ¿no? ¿Vale? Toda la información que tenemos, realizamos una base de datos con el SBS21 y pasamos al análisis de datos, ¿no? Aquí un poco en síntesis tenemos el Barrat, tenemos la intervención que realizamos todo el equipo terapéutico, tenemos los datos que vamos a empezar a analizar. Cuando realizamos el análisis estadístico, primero os pongo unos datos un poco más descriptivos, luego los más de correlaciones de medias, ¿no? Encontramos que la sustancia principal que consumen los sujetos, un 35% consumía alcohol, luego cocaína y luego cocaína con alcohol o cocaetileno, ¿no? El resto de sustancias son bastante poco significativas, ¿vale? Cuando analizamos la enfermedad mental, vemos que
está casi un 50%. Un 50% de los participantes no tiene enfermedad mental, el restante 50% presenta principalmente trastornos del espectro de esquizofrenia, trastorno límite de personalidad y trastorno bipolar y otros trastornos que eran bastante puntuales, ¿no? Y también otra variable descriptiva curiosa es un 82% son hombres, un 18% son mujeres, ¿no? Todos estos datos parece que mayor o menor medida se ciñen a la bibliografía, a los artículos publicados sobre atención terapéutica en comunidades terapéuticas e investigación en salud mental, impulsividad y adicciones. ¿Vale? No pensaba que despertaré tanta pasión en la ponencia. ¿Vale? Cuando hacemos un análisis más comparativo de medias, vemos que la distribución de medias es adecuada, realizamos los análisis y encontramos que sí que existen diferencias estadísticamente significativas en todos los subrasgos de personalidad. Encontramos que hay un descenso en la impulsividad motora tras los 3 meses de tratamiento, hay un descenso en la impulsividad no planificada, hay un descenso en la impulsividad total, pero encontramos que hay un incremento en la impulsividad cognitiva. Cuando realizamos el análisis en función de los diferentes grupos, en el grupo total os lo pongo de una manera un tanto más descriptiva, existe un pequeño incremento, como podéis ver, a nivel cognitivo, incremento a nivel cognitivo. También cuando distinguimos los grupos de personas que tienen patología dual, encontramos también el incremento. Y cuando lo realizamos con personas que no tienen patología dual, también encontramos el incremento. Aquí, a modo de curiosidad, también cuando comparación entre grupos de ciertos valores, vemos que las personas con patología dual suelen ser las personas que puntúan más alto en todos los subrasgos de personalidad. Como discusión de los resultados, nos parece curioso que, pese a la intervención que realizamos, nos encontremos que a los 3 meses los usuarios de comunidad presentan una mayor impulsividad cognitiva, ¿no? Eso podía hacernos ver si nuestro tratamiento realmente es efectivo, si estamos consiguiendo lo que pretendemos, ¿no? Como hipótesis que nos estamos planteando es que os he comentado antes que a los 3 meses es un periodo, digamos, de cambio en el tratamiento. A los 3 meses se hace una primera etapa de tratamiento y se pasa a lo que llamaríamos segunda etapa, donde el usuario empieza a tener autonomía, empieza a salir solo, a manejar una pequeña cantidad de dinero, digamos lo que es la reincorporación más directa al medio, a la familia. Nos planteamos como una posible hipótesis que estamos pendientes de valorar con una muestra mayor y con otras cuestiones, si realmente ese es un factor determinante de ese incremento en la impulsividad cognitiva. También entendemos que es un periodo de mayor conciencia de la realidad, mayor relación con la familia ya sin ese contexto de consumo de tóxicos, empezar a asumir responsabilidades sin consumo de tóxicos y puede producir que la persona tenga ese mayor, digamos, impulsividad cognitiva. Cuando también analizamos los datos en función, como os decía antes, a los diferentes subgrupos, se cumplen en todos los grupos las mismas hipótesis y también nos parecía curioso, dentro de las variables que recogíamos a nivel de la encuesta, cuando analizamos los datos en función de la sustancia, para ver si también no solo es el perfil, digamos, psicopatológico del usuario, sino el perfil de consumo de sustancias. En todas las sustancias se cumplen estos datos, de que se produce el mayor incremento en la impulsividad cognitiva. Si pusiéramos un grupo de alcohol, se cumpliría. Si pusiéramos el grupo de consumidores de cocaína y alcohol, también se cumpliría, pero no se cumple en el grupo de consumidores de cocaína, donde encontramos que lo que sí que se produce es un leve incremento de la impulsividad no planificada. Y actualmente estamos, pues, como os decía antes, continuando el estudio e intentando hipotetizar el por qué sucede este incremento en la impulsividad para intervenir con ello. Como conclusión un tanto más general a todo esto, las conclusiones que hemos comentado son bastante de objetivos concretos. A objetivo general nos damos cuenta que es necesario el evaluar todas las intervenciones terapéuticas que realizamos, porque si no, a veces parece que el objetivo es la abstinencia y estamos dejando de lado otros aspectos que también
determinan y condicionan bastante el curso del tratamiento y el futuro de esa persona en su día a día, en su vida, ¿no? Y básicamente, muchas gracias a todos vosotros. Pues nada. Damos por concluida esta comunicación que nos traía Abel Vaquero desde Castellón. Seguimos y damos paso a Carolina Guerrero para cerrar la mesa de prevención, participación y socialización. El reto de la medición y la evaluación en la intervención socioeducativa. ¿Y el tiempo cuenta? Hola, buenas tardes y muchísimas gracias. Muchísimas gracias por venir y por quedaros. Mi comunicación tiene en el título la palabra reto. El reto va a ser la medición del tiempo para terminar a tiempo y marcharnos. Así que nada, 14 minutos gracias. Y 40 segundos. Espero no aburriros. En primer lugar, tengo que dar las gracias a Víctor Daniel Gilbera. Como veis ahí, él es coautor de esta comunicación, es una comunicación compartida, pero finalmente no ha podido viajar desde Colombia para estar aquí con nosotros. Así que le quiero agradecer desde aquí su colaboración. Es docente investigador de la FUNLAM, de la Universidad Universitaria Luis Amigó en Medellín, en Colombia. Además, tengo que agradecer el trabajo de Ariana Rodríguez, del Departamento de Calidad de la Fundación Amigó, y del profesor Ramiro Antonio Giraldo Escobar, que es el director del programa de Ingeniería de Sistemas de la Facultad de Ingenierías y Arquitectura de la FUNLAM, porque nosotros 4 en realidad somos los que estamos llevando a cabo lo que hoy os queremos presentar aquí. El título de la comunicación es El reto de la medición y la evaluación en la intervención socioeducativa. Es un tema transversal que podría haber estado en los otros temas, pero finalmente se ubicó aquí porque aspiramos a que lo que estamos preparando sea una herramienta que nos pueda servir en nuestro trabajo directo en la prevención, participación y socialización de los chicos o en otros ámbitos de la intervención socioeducativa. La medición, claro, implica no solo medir, que ya lo hablamos ayer con el doctor Albert Sessé, sino definir y consensuar esas definiciones, y la evaluación implica una búsqueda de la mejora continua, que también se ha comentado en estos días durante el Congreso. Pero atención, porque trabajamos con personas, con emociones, y ahí está el reto, cómo medimos eso, cómo evitamos los sesgos de subjetividad y cómo llegamos a un rigor científico. Los objetivos, bueno, estamos defendiendo esta idea que veis aquí de William Thompson: lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora se degrada siempre. Podemos estar más o menos de acuerdo, sobre todo en la última parte, de degradarse, pero aquí está la necesidad que hemos detectado en los últimos años y lo que estamos trabajando. Voy muy rápido, ¿eh? Los objetivos de esta comunicación son contextualizar la necesidad de la medición de resultados de impacto en las ONGs en general, no solo en la Fundación Amigó; poner en valor la colaboración institucional que os comentaba entre la Fundación Amigó en España y la FUNLAM en Colombia. Estamos desarrollando juntos proyectos de innovación y es una forma de capitalizar el conocimiento, intercambiar buenas prácticas, y nos parece importante. Y exponer el desarrollo del proyecto que estamos llevando a cabo en este momento sobre la mejora del sistema de medición de resultados e impacto de la intervención socioeducativa. ¿Cuál es el contexto, la justificación? ¿Por qué estamos haciendo esto? Hemos visto, después de realizar muchos análisis comparativos con otras ONGs de nuestro mismo sector, más la información que nos suelen requerir, solicitar las entidades públicas y privadas con las que trabajamos, que el sentido de las ONG
es dar respuesta, por supuesto, a ciertas necesidades sociales, pero si queremos ser sostenibles a largo plazo, no basta con cubrir esas necesidades. Además, tenemos que transmitir confianza, demostrar a la sociedad transparencia en nuestra gestión como otras empresas, utilizando adrede esa palabra, y rendir cuentas a nuestros financiadores públicos y privados. Por tanto, no basta ya con realizar nuestra actividad, por muy noble que ésta sea, sino que resulta imprescindible mostrar los resultados y comunicar a nuestros grupos de interés el impacto en la sociedad y nuestro valor social. Por tanto, resulta necesario contar con la información en forma de conocimiento explícito y no tanto de manera tácita o implícita, que tiene relación con lo que hablábamos ayer también con el doctor Albert Sesé. Es necesario definir en profundidad lo que se hace y cómo se hace, recopilar de manera rigurosa la información de cada proyecto y contar con indicadores que midan nuestro nivel de éxito. Incluso ya la palabra éxito la podemos discutir, pero necesitamos esa información y esos indicadores. Por eso estamos realizando este proyecto de innovación que a algunos de vosotros os toca directamente. Se trata de definir entre todos unos paneles de indicadores que en colaboración con la Fundlam en Colombia vamos a traspasar a una aplicación online como herramienta de minería de datos válida para medir, analizar, evaluar y en consecuencia mejorar e innovar, que es de lo que se trata y en lo que estamos insistiendo en la pedagogía amigoniana. ¿Por qué? ¿O para qué? La finalidad. ¿Cuántos niños, niñas y adolescentes pasan por nuestros recursos? Bueno, es un dato, es descriptivo, es objetivo, no hay problema. Pero ¿qué ha supuesto en sus vidas ese paso por lo amigoniano? ¿Podemos detallar el impacto de nuestro trabajo en nuestras personas beneficiarias, usuarias, en los chicos y chicas? ¿Qué estamos aportando a la sociedad? Y por tanto, si dejamos de existir, ¿qué faltaría? ¿Eso cómo lo expresamos? ¿Cómo medimos nuestro éxito? ¿Contamos con datos necesarios para mostrar la efectividad? Fue una de las preguntas ayer. ¿Podemos comparar los resultados de nuestros programas entre sí o con otras entidades? ¿Y en qué nos diferenciamos? Todos sentimos en qué nos diferenciamos, pero no lo podemos transmitir de manera demostrada a la sociedad en general. Por tanto, estos son los objetivos específicos que nos hemos marcado y los resultados que queremos alcanzar con esta herramienta de recogida de información y paneles de indicadores. Pero también atención, porque no estamos hablando de evaluar personas ni directamente los proyectos. Eso sería una evaluación, una metaevaluación. Estamos hablando de una metodología para facilitar el aprendizaje propio, interno, de los proyectos de la Fundación Amigó, para avanzar en la gestión de ese conocimiento y mejorar incluso la cultura organizativa. Creemos que esto puede ir calando y teniendo efectos colaterales muy positivos. Podemos disponer de una visión global integradora más precisa para la toma de decisiones. El proceso en marcha que tenemos ahora entre manos se trata de estos 3 puntos. Implementar esta nueva metodología de recogida de la información, desarrollar una herramienta de minería de datos que os mostraré unas pinceladas al final y disponer de un cuadro de mando a nivel estratégico. Un cuadro de mando que imaginaos lo que es para el patronato, por ejemplo, de la Fundación Amigó, de un solo vistazo detectar lo que va bien, lo que no va bien, en qué nos hemos desviado y por qué motivo, si hemos detectado nuevas necesidades sociales y estamos dando respuesta a las mismas a través de nuestra pedagogía amigoniana o no. Todo eso de un vistazo para personas que toman decisiones en la Fundación Amigó y deben estar informadas al detalle de nuestros resultados. Eso es lo que perseguimos. Claro, el proceso está siendo largo. Aquí hay un par de personas que directamente, no quiero decir que lo están sufriendo, sino que están participando de ello. Por tanto, es una coordinación que todavía tenemos que seguir adelante entre la sede central y los centros, porque al final lo importante es la intervención y no, como decimos, burocratizar o dedicar más tiempo a otras cosas. En eso estamos totalmente de acuerdo, pero sí que necesitamos sistematizarlo. Simplemente en esta línea de trabajo continua las fases han sido muchísimas y llevamos ya tiempo con ello, pero por ir más rápido y enseñaros lo más interesante, voy a ir resumiendo para comentaros que después de
de unas fases de revisión de lo ya existente, propuestas, borradores, trabajo continuo, compartido y demás. Bueno, después de eso hemos llegado de manera sencilla, en realidad, a identificar indicadores comunes a todos los proyectos, serían los indicadores de servicios descriptivos, los específicos según el tipo de programa, indicadores de actividades, resultados, impacto, y indicadores que deben recogerse desde la sede central por ser indicadores de gestión. Además, aquí aparecen indicadores de conducta. Nos referimos a la parte más innovadora de estos paneles de indicadores que estamos construyendo entre todos. Se trata de registrar de manera periódica conductas, comportamientos observables por parte de nuestros niños, niñas y adolescentes para después detectar de ahí qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y qué tiene impacto o no. Es complejo, pero creemos que del registro vamos a poder facilitar ese proceso de detectar lo que hacemos, cómo lo hacemos. Claro, esto es la parte sencilla, pero en realidad ese cuadro de mando está conformado por todos estos indicadores que veis. Es simplemente el título de los tipos de indicadores para que veáis de qué se trata, para que os hagáis una idea. Pero lo que yo os estaba comentando, de indicadores comunes, específicos y de conducta, están aquí, en los beneficiarios o, si mejor llamarlo, usuarios o personas con las que trabajamos, porque en realidad trabajamos con ellas y no solo para y por ellas. En el fondo estamos hablando, en el trabajo compartido con los centros, de esta parte señalada en amarillo. Esto es lo que son ejemplos para que veáis simplemente algunos de los ítems, de los indicadores que queremos medir, registrar, evaluar de manera periódica de conducta. Para disminuir la subjetividad del educador, educadora, de la persona responsable de registrar estos datos, hemos elaborado una escala de 0 a 4, como antes ha presentado la compañera del Centro Zabalondo de Idoia, y solo hay que responder a los indicadores que veis 1.1, 1.2 y así hasta el número 5, de manera que la media de esos indicadores nos va a decir en automático si esa persona ha mejorado sus relaciones interpersonales. Es decir, lo tenemos que desengranar y ajustar lo máximo posible para que veamos si el resultado es ese. Claro, estos indicadores son discutibles y estamos en la fase primera de identificación, de implantación, de manera experiencia piloto, porque queremos que sean lo más generales posibles para que sean válidos para todo tipo de centros. De momento lo tendrán que utilizar los centros residenciales donde convivimos 24 horas con los chicos, pero si lo dejamos de manera general podríamos pensar si extrapolarlo a otro tipo de proyectos. O lo contrario, lo podemos hacer aún más concreto para que sirva exclusivamente a residenciales básicos y especializados. Hay 8 indicadores con sus 5 subítems. Esto es lo que os comentaba, que si lo que está en rojo, el 0 que veis, se haría la valoración y de ahí sale si sí o si no el ítem general. Y esto que veis, que es en el tiempo que me queda lo que os queríamos mostrar, es ya la aplicación online en la que queremos volcar todos los datos de todos los centros. Estamos hablando de 36 centros, de más de 50 proyectos de la Fundación Amigo. Esta sería la base de datos compartida que ayer mencionábamos en la ponencia por la tarde. Aquí, ahora aquí no tenemos conexión a internet para hacerlo directamente, pero está en uso porque la estamos desarrollando en este momento y se podría incluso ver en internet. Podemos clicar sobre las delegaciones que estáis viendo, más la sede central, y ver, por ejemplo, en la delegación de la Comunidad Valenciana, donde más proyectos tenemos, ir clicando sobre cada uno de ellos e introducir los datos. Todo tipo de datos, los indicadores comunes que decíamos, que puede ser número de usuarios, hombres, mujeres, intervalos de edad, procedencia, todo tipo de descripción de la población atendida, los específicos por tipo de proyecto,
Si estamos hablando de intervención en adicciones, uno de los indicadores es el número de altas terapéuticas o por otro tipo de altas. En caso de justicia juvenil hablaremos del número de casos cerrados con éxito o de no, tras la medida judicial, de no volver a tener otra medida judicial al cabo de X meses. Así nos vamos adaptando por tipo de proyecto. Y quedarían también los indicadores de satisfacción. Pero eso es más un funcionamiento del sistema de calidad, haciendo las encuestas de satisfacción que ya se venían utilizando antes. Sí, aquí también veis arriba en el menú que, bueno, aparte de las delegaciones tendremos el menú de ayuda. En el glosario estamos ya recogiendo las definiciones que hemos ido trabajando con vosotros para tener claro qué medimos y si todos medimos lo mismo. Por ejemplo, cuando hablábamos de éxito escolar vimos que era muy problemático porque no para todos el éxito escolar debe ser igual. Para un niño de X edad, con X circunstancias, con X problemáticas, no va a ser igual que para otro. Lo cambiamos por rendimiento escolar y aquí está explicado todo lo que fuimos trabajando. Eso lo tendremos que hacer con todos los indicadores. Y también hemos añadido otra pestaña de relatos e historias de vida, aunque a lo mejor el título debería ser buenas prácticas, casos de éxito, donde cada centro va a poder compartir aquí y que así lo vean los otros centros, directores y educadores, anécdotas, episodios, prácticas, de manera muy breve, nada de una comunicación de congreso, para ir ya aterrizando en la práctica lo que nos puede servir y recogiendo esta información. Bueno, desgraciadamente no tengo más tiempo para comentaros en detalle, pero lo importante es que está en marcha, que todavía no está cerrado, que está todavía en el horno y que incluso le falta levadura. Pero en cuanto esté, pues a lo mejor en el próximo congreso estamos hablando ya de los primeros resultados de esta herramienta y de qué nos está aportando. Para terminar, concluir que, por tanto, la sistematización, la definición, el registro de la información, la medición, la evaluación, en general, la gestión del conocimiento, si sirve para mejorar en la práctica, pues es una inversión de tiempo que creemos que merece la pena y que estamos apostando por ello, así como otras ONGs que han evolucionado, se han profesionalizado para poder cumplir su misión con éxito. Al final, lo que nos hace actores necesarios para complementar el papel de los Estados a la hora de garantizar el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y su bienestar es si lo que hacemos lo hacemos bien. Así que esperamos seguir en el camino. Muchas gracias. Pues... que conste 1 minuto y 24 segundos. 16, 24, perdón. No pasa nada. Muchas gracias, Carolina. Vamos a abrir un turno de preguntas de las 3 comunicaciones que ha habido. Abel, por favor. Sí. Abel e Isabel. Isabel también está por aquí, ¿no? Porque salió. Bien. Intentamos que sea rápido. Sí, muy rápido, muy rápido. 5 minutillos. ¿Alguna pregunta? Isabel, aquí tienes el micro, si te quieres sentar también. Sino con un dato que ha aparecido ahí que me ha llamado la atención y quería saber tu opinión o de la de cualquier otra vez que tenéis. Que con el 31% de los TDAH Residual. continúan siéndolo en la madurez. Eso implica que el 69% han sido mal diagnosticados. No, no necesariamente, sino que cuando tenemos el diagnóstico del déficit de atención con hiperactividad, uno espera que mejore en la adolescencia. Es decir, que mientras que lo tengamos en la infancia, llegamos a la adolescencia con déficit de atención y no asociado con otros trastornos, se espera que ahí pueda mejorar notablemente por la maduración cerebral, porque sabemos que el déficit de atención es un trastorno neurobiológico. Y pues la literatura habla que aproximadamente el 31% de los déficits de atención bien diagnosticados, pues en la adultez seguirán con un déficit de atención. Simplemente que las conductas de este trastorno en la adultez pues cambian notablemente. No se comporta igual el TDAH adulto que un TDAH
en la infancia. Igual cuando hacemos el estudio con el trastorno de personalidad antisocial, se habla que y cogemos son estos adultos y miramos retrospectivamente cuántos de ellos presentaron probablemente un déficit de atención en la infancia, o sea, hacemos el estudio retrospectivo, es un número, un porcentaje muchísimo más alto, se habla más o menos de un 60% de los adultos con trastorno de personalidad antisocial que tuvieron un TDAH en la infancia. Pero con eso lo que no podemos quedarnos es como con esa relación lineal, ¿cierto? Un déficit de atención, terminaremos como un joven disocial y un adulto antisocial, no. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta más? Sí, yo sí quería hacer una pregunta. A ver, con el tema de los indicadores, mediciones y demás, a mí algo que siempre me llama la atención es no sé, y mi cabeza siempre la estructura así, es empezar desde abajo para ir hasta arriba, ¿no? Entonces, yo cuando hablo de los indicadores siempre veía la necesidad, que igual no es real, de ver que necesitamos medir, ¿no? Nosotros en nuestro centro y ver cómo lo medimos. Porque yo sí que hay cosas que sé que necesito medir, pero muchas veces el problema que tengo es cómo lo hago, ¿no? Te pongo un ejemplo. Mañana voy a exponer una cocina que hacemos en el centro, que ha pasado de cocina a cosaza y que ha empezado a llevar el centro por otro sitio. Y no sabemos, sí sabemos que ha cambiado, ¿no? Pero no sabemos hasta qué punto ha cambiado ese hecho, el resto de cosas, ¿no? De la casa. No sabemos cómo ha mejorado, porque nos planteamos, es que ha mejorado la comunicación de los chavales. Pero como no hemos medido, no sabemos hasta qué punto ha cambiado. Entonces, la pregunta es, si hay esos instrumentos, ¿cómo los podemos llevar a lo pequeñito, a nuestro centro? Efectivamente, el reto es ese, identificar qué queremos medir y ponerle nombre, porque no podemos decir nivel de comunicación en el grupo, en el centro donde se está conviviendo, nivel de comunicación, ¿y cómo medimos eso? Tenemos que empezar a detectar, y eso mejor que vosotros no lo sabe nadie, pero es un proceso en el que desde el área de innovación os intentaremos acompañar de manera más intensa en los próximos meses. En el ejemplo de comunicación que me decías, vosotros tendríais que ver si os interesa registrar, no registrar, que sé que todo no se puede registrar, pero de alguna manera, por poner ejemplos de indicadores concretos, que no son de los que están ahí planteados. Número de discusiones y peleas entre los chicos, no chicos con educadores, entre los chicos. Ver si ha disminuido, aumentado, se ha mantenido igual. Número de chicos que han mejorado su expresión verbal a la hora de comunicar deseos, quejas o tal. Número de veces que se ha utilizado el buzón de sugerencias anónimo. O sea, tendríamos que identificar todas esas pequeñas acciones que están conformando, en este caso, la comunicación exitosa dentro del centro, o si hablamos de expresión de emociones, ahí sí que hay indicadores que hemos planteado para intentar medirlo en la medida de lo posible. Es un trabajo de reflexión que no tiene por qué ser complicado. Lo que sí es complicado es valorar si eso va a ser realista en el día a día de la dinámica de los centros. Por eso lo que planteamos en estos paneles de indicadores es muy general, para intentar partir de algo realista y después irlo completando en cada centro. Igual los indicadores que son súper válidos en otro sitio no lo son para mí. Claro. Claro, ¿ves? Entonces llega un momento que te pierdes con tanto indicador Pero y después dices, es que yo esto lo quiero. puedes hacer un sistema de rúbricas, tienes un indicador y la rúbrica es lo que sería excelente o muy pobre, la comunicación, y establecer qué es lo excelente. Pero es que la evaluación lo que tiene la dificultad es que, aparte de si quieres diseñar una por hecha a la medida, yo creo que lleva también mucho tiempo, una de las dificultades. La gran ventaja es que nos sirve para ver si vamos mejorando y vamos avanzando. Pero es muy bonito lo que comentaban antes de Paterna, ¿no? Tienen un proyecto pequeñito, una experiencia muy pequeñita y ya han puesto, lo voy a medir al mes, a los 3 meses y al año y están partiendo, están comentando
surgiendo algo, pues empezar ya y Nos ha surgido de ahí, porque Muy bien. hemos visto que a la hora de familia nos ha funcionado, pero hemos dicho, "Jolín, esto hay que, si nos ha funcionado, lo primero es que queremos sacarlo. Oye, que esto no está funcionando". Pero la gente nos dice, ¿qué te funciona, tío? Claro. Yo lo que quiero decir es, me funciona en esto, por esto y por esto, ¿no? Cuando decimos mejorar e innovar, nos estamos refiriendo a eso. Si tú sabes qué te ha funcionado, vas a poder compartirlo con los otros centros de la Fundación Amigo o incluso más allá, o vas a poder hacer formación interna. Nosotros somos formadores de formadores entre nosotros y de eso se trata, porque detectamos que hay cosas muy interesantes en un centro que no saben en otro que están realizando. También es verdad que nos come el día a día y el tiempo y no podemos hacer congresos mensuales para compartir todo lo que hacemos, pero sí que está en ello. Ahora, por falta de tiempo, no os lo puedo enseñar, pero de cada tipo de programa sí que hemos intentado trabajar con cada centro los indicadores más específicos de su actividad, incluyendo, por ejemplo, en Madrid tenemos el Centro de Día y Canguroteca, que tienen un subproyecto de promoción de la mujer, oportunidades de la mujer. Pues incluso ellos tienen sus indicadores concretos de cuántas mujeres han encontrado trabajo desde que están asistiendo al grupo de mujeres del proyecto, cuántas han recibido intervención individualizada o con sus familias, cuántas dejan a sus hijos. O sea que sí que estamos intentando registrar todo eso. Claro, esos indicadores que estoy comentando como ejemplo son todavía de servicios y no de impacto. Entonces, cuando estemos registrando eso y tengamos la herramienta lista y sea fácil, creo que podemos saltar al impacto. Pero tiene que ser progresivo y muy coordinado entre todos porque es difícil y estamos en sitios diferentes y somos muchos. Yo creo que ahí se pierden muchas cositas. Sí, estoy de acuerdo, pero bueno, seguro que al final... Bueno. Os puedo decir que estoy contentísimo, ¿no? Pero me dices, oye, tío, dime algo que se vea. Claro. Bueno, Pues en eso trabajaremos. damos por concluidas estas comunicaciones de la Mesa de Prevención, Participación y Socialización. ¿Vale? Muchas gracias a los tres ponentes y a los tres anteriores también, a los seis.